El tema que se nos ha encomendado es la Virgen de Medjugorje, la última llamada. Desde el día 24 de junio de 1981, nuestra Madre Santísima se aparece en una pequeña aldea de lo que ahora es la República de Bosnia-Herzegovina, una aldea llamada Medjugorje, que significa en croata entre montañas. Es una aldea pequeña que originalmente tenía solo un poco más de 400 habitantes y que la mayoría de ellos pues son y eran practicantes asiduos y fervorosos de la fe católica. En ese entonces nuestra Madre, el día 24, cuando comienza todas las apariciones, no puede hablar con los muchachos a los que se les manifiesta, porque ellos salen huyendo despavoridos, no se imaginaban poder ver a Nuestra Señora. Eran tiempos del comunismo en lo que era en ese entonces Yugoslavia. Han pasado más de 40 años y nuestra Madre sigue hablando en Medjugorje. Hasta el día de hoy hay mensajes ya, diríamos, privados a 3 de estos videntes, son 6, y nuestra Madre ha venido del cielo con una misión muy importante. Recordemos que el primer día de las apariciones era 24 de junio. En nuestra liturgia católica, el 24 de junio, celebramos el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor de Jesucristo, el Señor. Pues bien, nuestra Madre viene como nuevo Juan Bautista para preparar los caminos de Jesús. Y yo creo que allí está una gran clave de interpretación de este fenómeno, que es ahora Medjugorje. Nuestra Madre viene de parte de Dios para decirnos algunas verdades que hemos olvidado, para resaltar algunas verdades que deberíamos tenerlas en cuenta. La primera gran verdad que ella quiere resaltar es que el cielo existe. El cielo es real. No estamos hablando aquí de una figura literaria, no estamos hablando de modo retórico. El cielo es real y existe. Nuestra Madre también viene a decirnos que, conforme a lo que reveló en modo particular algunos de los videntes de Medjugorje, nuestra Madre viene a decirnos que el siglo en el que estamos en este momento ubicados es un siglo muy, muy peculiar. ¿Por qué? Porque en un determinado momento el enemigo, Satanás, se presentó ante el trono de Dios para pedirle al Dios Todopoderoso que le conceda tener un siglo, un tiempo especial de tentación y de combate contra la Iglesia. Y Dios le concedió un tiempo, le concedió un siglo. Y precisamente ese siglo es el que estamos viviendo en este momento. Nuestra Madre también se cuidó de aclarar a los videntes de Medjugorje. Esto sucedió en el año de 1983, 2 años después de comenzadas las apariciones. Se encargó de aclarar que este tiempo en el que vivimos, que ha sido concedido por Dios para que el enemigo tiente de modo particular a la Iglesia y al mundo, este tiempo está por llegar a su fin, y por eso Satanás se ha vuelto más violento y suscita divisiones en la Iglesia, suscita la división de las familias, los divorcios, los enfrentamientos entre esposos, entre padres e hijos, la confusión reinante. Todo esto entonces se puede explicar ya desde Medjugorje, porque estamos viviendo los tiempos últimos de ese siglo que el Señor le concedió al enemigo para tentar de modo particular a la Iglesia y al mundo. Nuestra Madre Medjugorje también se ha encargado de decir que existen lo que hoy se llaman los 10 secretos, que son 10 acontecimientos que van a desarrollarse
en un futuro para todo el mundo y que todos seremos testigos y partícipes de ellos. Dentro de estos 10 acontecimientos hay avisos, hay milagros y hay también castigos. Pero esto no lo digo yo con un afán de querer meter miedo o querer meter tensión en ustedes, sino, queridos amigos, lo digo porque nuestra Madre nos está preparando para este tiempo, para vivir en la verdadera fe, y aunque se desaten todas estas series incluso de castigos que podrían venir si es que no nos convertimos, que perseveremos en la fe, sobre todo observando todo lo que ella ha enseñado en Medjugorje. ¿Qué cosa? Por ejemplo, el ayuno de pan y agua los miércoles y los viernes, la lectura de la Biblia cotidianamente como una meditación bíblica, la vivencia de la Eucaristía celebrada, adorada, recibida con devoción, la confesión mensual y la oración con el corazón, sobre todo por medio del Santo Rosario. Estas 5 exigencias que luego el padre Josofko las sintetizó como las 5 piedritas para vencer a Goliat. Esas 5, diríamos, exigencias son fundamentales en este camino. Nuestra Madre nos pide de cumplir estas 5 exigencias que son muy católicas, que ni siquiera son inventos, que son cosas que nuestra Madre pues está redescubriendo porque muchos católicos las han olvidado, y también la Iglesia entera en ciertos casos. Pues bien, nuestra Madre está insistiendo sobre esta realidad, sobre estas exigencias. ¿Por qué? Porque se encargó también de aclarar que Medjugorje es la última aparición de ella sobre la faz de la tierra. Por tanto, Medjugorje no es sólo una devoción, entre otras, como hay muchas en la Iglesia Católica, sino que es el acontecimiento, diríamos de alguna manera, determinante del futuro de la humanidad. Nuestra Madre está preparando un tiempo de paz, una era de paz, que ya fue anunciada y profetizada en la Sagrada Escritura. Para esa era de paz, antes tenemos que ser probados, y allí es donde se ubican estos 10 acontecimientos o los 10 secretos de Medjugorje. Nuestra Madre está haciendo una última llamada a nosotros, sus hijos, no solo a los católicos, sino a todas las personas de buena voluntad que hay en el mundo, para que vuelvan su mirada a Dios, para que pongan a Dios al centro de sus vidas y para que cumplan estas 5 principales exigencias en sus vidas. Medjugorje es la última llamada porque nuestra Madre viene de parte de Dios, así como lo había de alguna manera preanunciado San Luis María Griñón de Montfort hace varios siglos atrás. Al final de los tiempos, decía Montfort, Dios enviará a la Virgen y le va a conferir a la Santísima Virgen María toda autoridad y todo poder para obrar la salvación de los hijos de Dios, para obrar la santificación de los hijos de Dios. Precisamente, Medjugorje es el cumplimiento de esta profecía que lanzó San Luis María Griñón de Montfort. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestra Madre no viene a fundar un movimiento más, tampoco viene a fundar una red de grupos de oración nada más. Está viniendo para decir al mundo que por última vez Dios está llamando a sus hijos para que se conviertan, para que dejen sus pecados, para que pongan a Dios al centro de sus vidas. María Santísima quiere eso, que pongamos a Dios al centro de nuestras vidas. Lamentablemente, hoy muchos cristianos y católicos no estamos haciendo eso. Nos estamos dejando contaminar por el mundo, por las ideas del mundo avaladas por la carne y asusadas por el demonio. No sabemos distinguir la lucha espiritual en la que estamos metidos. Acabamos de vivir a nivel casi mundial una situación muy fuerte, pero que parece
por lo menos a mí como sacerdote y monje, me parece que no hemos sacado todas las enseñanzas que podríamos haber sacado de lo que hemos vivido y que se podría repetir en un futuro si es que nosotros no nos convertimos. Amigos, hermanos, yo quisiera, de parte de la Reina de la Paz, nuestra Madre, decirles a todos ustedes que Dios está esperando por cada uno, está esperando por la conversión auténtica de cada uno, para que volvamos al Evangelio, para que volvamos a los sacramentos, para que volvamos a las exigencias propias de una vida santa, de una vida realmente agradable a Dios. En Medjugorje, María quiere eso de sus hijos, pide eso de sus hijos. Es así que desde el acontecimiento que dentro de poco también nosotros vamos a celebrar en la iglesia, que es Pentecostés, que es la Pascua del Espíritu Santo, después de ese Pentecostés primordial, original, que se dio 50 días después de la resurrección del Señor, después de ese Pentecostés histórico, no ha existido otro acontecimiento tan grande, de tanta trascendencia espiritual y evangelizadora como lo es Medjugorje. Aquí yo no pretendo minimizar las acciones de Dios y de nuestra Madre en otros lugares de aparición, como pueden ser Fátima, Lourdes, Guadalupe, Garabandal, Akita, La Salette, etc. Lo que digo es que todos estos lugares en donde Dios y nuestra Madre han actuado de un modo fuerte, de un modo inobjetable, y han obrado conversiones, sanaciones, curaciones, auténticos milagros, todos estos lugares que han producido mucha gloria para Dios, pues frente a la magnitud de lo que se está viviendo en Medjugorje, pues quedan como preparaciones. Medjugorje es de alguna manera la desembocadura de todo el proyecto de salvación de Jesucristo el Señor para la Iglesia y el mundo. Pero no lo debemos tomar solo como una banderita, como una camiseta. No, es el reclamo de Dios, es la llamada de Dios para hacer bien lo que debemos hacer bien. Si tú perteneces ya a algún grupo, a alguna comunidad, a alguna entidad católica, no te pedimos que te salgas de ahí y te metas a alguna entidad medjugorjiana, no. Lo que te pedimos es que te conviertas y que hagas bien lo que tienes que hacer. Si ya tienes tu grupo de oración, pues bien, mejora esa oración, pon al centro de tu vida a Dios mismo, desmundaniza tu vida, purifica tu corazón, purifica tu vida, borra los rastros de la mundanidad de tu estilo de vida y entonces participa mejor en tu grupo, en tu asociación, en tu comunidad, en tu congregación, en tu parroquia, en lo que fuera, en tu movimiento. Lo que se te pide es que acojas la última llamada de Dios. No es solo una propaganda, diríamos, proselitista, porque las cosas de Dios no se manejan así. Benedicto XVI, su santidad, que ahora descansa en la paz de Dios, pues decía que la fe cristiana no crece por proselitismo, sino por atracción. Pues haz de tu vida algo que sea atractivo a los no creyentes, algo que sea atractivo a los que no tienen fe o se cuestionan, para que vuelvan a la fe. No necesitamos hablar demasiado, hermanos, necesitamos mostrar una verdadera fe, testimoniar una verdadera esperanza y una nueva alegría, un nuevo entusiasmo por el Señor. Pero esto solo lo podemos lograr si ponemos a Dios al centro de la vida. Si no podemos poner a Dios al centro de la vida, todas nuestras palabras caerán. Y vemos cómo algunas o muchas iniciativas apostólicas se van a pique, se quedan sin alma, se reducen, se mueren. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros, cristianos y católicos, y también a veces religiosos y sacerdotes, no nos estamos convirtiendo a tiempo.
Y Medjugorje es precisamente el recuerdo de Dios para que nos convirtamos antes de que sea demasiado tarde, porque los acontecimientos ya previstos podrían estar a la vuelta de la esquina. Y si nosotros no nos convertimos con el pretexto de que, pues no, yo no quiero hacer caso de esas cosas porque, no sé, me parecen un poco raritas, cuidado, que podríamos estar despreciando la misma voz de Dios. Algunas personas también se cuestionan, ¿no? Y dicen, no, bueno, sí me parece interesante lo que usted dice, padre, pero vamos, Medjugorje no está aprobado por la Iglesia. ¿Por qué no está aprobado Medjugorje? La razón es muy sencilla, porque los acontecimientos, las apariciones de Medjugorje aún no han terminado. Hoy mismo han habido mensajes en Medjugorje, de modo privado, a 3 de los videntes. Por tanto, no ha acabado, y la Iglesia no puede examinar, objetivamente hablando, un fenómeno que todavía no acaba. Tendría que acabar el fenómeno para investigarlo totalmente. Por otro lado, también es sabido, y esto es conocido por los medios, si uno investiga se da cuenta, que Su Santidad el Papa Francisco, en los 3 o 4 últimos años, ha enviado a Medjugorje delegados por él, varios obispos, arzobispos y cardenales, para que participen en el Festival de los Jóvenes de Medjugorje, que se realiza todos los años entre julio y agosto en esa pequeña aldea. Pues bien, si el Papa Francisco estuviese en desacuerdo con Medjugorje, no enviaría a todos estos delegados pontificios para que den charlas, para que den catequesis a los más de 90.000 jóvenes que se reúnen para esa ocasión en Medjugorje. También suele ir a presidir varias de estas misas durante este encuentro de jóvenes, este festival de jóvenes de Medjugorje, el nuncio apostólico en Bosnia-Herzegovina. Por tanto, pues, decir que el Papa no está de acuerdo con ello es por lo menos mentir. Una cosa es que no lo haya aprobado, y otra cosa distinta es que lo haya prohibido o condenado. Eso jamás ha pasado con Medjugorje. Aclaro esto porque algunos probablemente no tienen información actualizada. Es más, en este momento, Monseñor Aldo Cavalli es el visitador especial para Medjugorje, es un arzobispo italiano que vive en Medjugorje, designado por el Santo Padre. ¿Para qué? Para supervisar el apostolado que allí se realiza. Y efectivamente, él da testimonio de que allí pues solo hay fe católica. ¿Qué cosa es? Santo Rosario, 3 coronas cada día, Santa Misa en varios idiomas, adoración eucarística 3 o 4 veces por semana, veneración de la Santa Cruz 1 vez a la semana, charlas, conferencias, catequesis. Nada fuera de lo común, nada más católico que todas esas cosas. Pues bien, hermanos, en Medjugorje Dios está llamando a todos sus hijos por última vez a que se conviertan, a que pongan en orden sus vidas. Porque, hermanos, nos estamos jugando una eternidad, la eternidad del cielo, pero también puede ser la eternidad de la condena, si es que no nos convertimos a tiempo. Estamos viendo en los últimos acontecimientos de Iglesia y mundiales cómo es que la confusión espiritual, moral y doctrinal está cundiendo en muchos ambientes. Pues bien, necesitamos una luz y necesitamos una esperanza. Esa luz y esa esperanza solo se obtienen y solo se fortalecen cuando una persona decide poner de verdad a Dios en la vida. Hay mucha gente que usa incluso el rosario al cuello y dice, bueno, con eso estoy protegido. Hay otros que tienen su estampita ahí en el carro, ¿no? O el rosario colgado ahí en el espejo retrovisor del automóvil, y con eso se sienten seguros, pero nunca rezan el rosario. De tanto en tanto alguna pequeña oración a la volada, pero eso no es poner a Dios al centro de la vida. Poner a Dios al centro de la vida significa que tú tienes que confesarte 1 vez al mes y que tienes que vivir en la gracia de Dios y que tienes que santificar el domingo y no dedicarlo a trabajar o a divertirte. Tienes que vivir la Santa Misa,
pasar un momento en familia, en oración, y tienes que rezar el Santo Rosario diario, y tienes que mortificarte y hacer ayuno. ¿Por qué? Porque eso sirve para reparación por tus propios pecados y por la paz del mundo, por la paz de la iglesia. Si tú no conoces la palabra de Dios o la conoces de oídas y nunca la lees, nunca la meditas, es inevitable que vas a ser un católico mundano. Precisamente, María viene a purificar al pueblo fiel, a purificar la iglesia, a renovar la iglesia, no a crear algo, un organismo nuevo dentro de ella. No. Gracias a Medjugorje, muchas parroquias se han renovado. Parroquias en donde no había antes adoración eucarística, ahora tienen adoración eucarística. Parroquias en donde no había antes rosario, ahora se reza el rosario. Parroquias en donde no habían confesiones, ahora hay confesiones. Parroquias en donde no había vida, ahora hay vida, gracias al influjo de santidad que viene de allí. Nuestra Madre quiere eso, que vivamos finalmente en santidad. Porque para eso hemos sido creados, para ser santos. Porque si no nos hemos dado cuenta de esta primordial vocación, estamos perdiendo el tiempo, porque Dios nos ha enviado para ser santos, santos e inmaculados por su amor. Y por eso la Sagrada Escritura nos exhorta a huir de este mundo, a salir de este mundo, porque lo que hay en este mundo son solo tinieblas, y es solo carne, y es solo ilusión vana, y es solo vanidad, orgullo y concupiscencia. Por eso qué importante, hermanos, acoger este llamado. En Medjugorje María nos invita a orar incansablemente, con todo el corazón, y a ordenar la vida. Si nosotros oramos de corazón y ordenamos la vida, y no cometemos ese feo error de dividir, de divorciar la práctica religiosa de la vida cotidiana, si no hacemos ese horrible horror y error, entonces allí recién pondremos a Dios al centro de la vida. Por eso es importante discernir, y para eso nuestra Madre nos invita a orar y a meditar la palabra, porque orando y meditando la palabra y recibiendo los sacramentos y ayunando, entonces tenemos claves para discernir, y entonces nos daremos cuenta de qué cosas debemos reformar en la vida. Hay muchos que creen que son muy buenos, que creen que son muy santos, que creen que son irreprochables, que creen que ya deben estar subidos en los altares. Esas personas no se están convirtiendo, y puede que seamos nosotros, los de parroquia, los de grupo, los de comunidad. Pues bien, Dios nos está llamando por última vez, es la última llamada, a que nos convirtamos antes de que sea demasiado tarde. En los últimos años que hemos vivido toda esta situación un poco desagradable y fea, hemos visto cuántos han fallecido. ¿Y qué pasaría, hermano, si esto se volviese a dar? ¿Y qué pasaría si esto se volviese a dar? ¿Estarías tú preparado para presentar tu alma a Dios en santidad? ¿Estarías preparado para llegar al cielo? Y si no estás preparado para llegar al cielo, entonces, ¿qué has hecho de tu vida? ¿No te parece que estás perdiendo el tiempo ahorrando tanta plata o cuidando tan vanidosamente tu salud y tu cuerpo sin cuidar para nada tu alma? En Medjugorje nuestra Madre nos recuerda que tenemos alma y que le damos muy poca importancia y que no la cuidamos y no la alimentamos. Nos importa muy poco el alma. Estamos demasiado fijados en el estómago, en la carne, en comer, en vivir, en darnos la gran vida, y nos morimos como animales. Y nuestra Madre está preocupada. Está preocupada porque ve que sus hijos no están entendiendo las cosas, no entienden los signos de los tiempos, no entienden las llamadas de Dios y no entienden la urgencia de este tiempo. Medjugorje es una llamada para entender la urgencia de este tiempo. Por eso, yo les invito, queridos hermanos, a acercarse a Dios de verdad, a poner orden en sus vidas, a regresar a la oración, a vivir los sacramentos, a santificar la vida, a ordenar la casa y el hogar, a desmundanizar los corazones, porque Dios lo está pidiendo.
y nuestra Madre Medjugorje nos lo está recordando. Abramos el corazón. Les invito a acercarse con fe a conocer más los mensajes de nuestra Madre en Medjugorje. Hay una página oficial para Iberoamérica que es centromedjugorje.org. Les invito a verla. Allí encontrarán toda la información oficial acerca de este acontecimiento de fe que, como digo, después de Pentecostés es el más grande en la historia de la fe cristiana y católica. El cielo está llamando. El cielo nos urge a dar respuestas. No dejemos pasar este momento. Tomemos decisiones, porque obras son amores y no buenas razones. Gracias a ustedes por haberme escuchado. Gracias a los organizadores de este congreso. Que el Señor a todos los bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta